Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en la ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emana incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Radha. Segunda invocación, nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Maha Chohan, Chohan y maestros de sabiduría. Les pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, también como el sol, que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve, pero sobre todo como el estudiante fiel, que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el camino que a todos nos aguarda. Y ahora continuamos, nos habíamos quedado aquí. La última frase de lo que hablamos en la carta anterior es esa que aparece en pequeño aquí en azul. Y dice lo siguiente: hice algunas preguntas respecto a una carta de Blavatsky, en la cual ella dice, en respuesta a una mía, a una que envió el maestro, si usted está profundamente convencido de que yo no le he comprendido, eso le dice Blavatsky, tanto su intuición como sus cualidades mediumnísticas le han fallado. Yo nunca dije que usted había confundido a Imperator, el dichoso, ya saben todo lo que hablamos la sesión pasada de él, con otro espíritu. Imperator vinculado, ya saben todo el lío que hablamos la vez pasada. A él no se le puede confundir cuando ya se le conoce, por lo menos una persona con la mediunidad que tenía Blavatsky, una vez que conoce a un espíritu, ya no puede dejar de conocerlo. Él sabe, y bendito sea su nombre para siempre. Usted quiere una prueba objetiva de la logia, no tiene usted a Imperator y no puede usted preguntarle si yo digo la verdad. Bueno, es lo que decía. Y viene la contestación por escrito a esto fue larga y precisa, dice el maestro. Entre otras cosas hay esto. Imperator siempre utiliza la primera persona del plural, siempre habla de nosotros. Y el maestro se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Imperator siempre habla en sentido de plural por nosotros? Ya le hemos dicho a usted que sus amigos americanos no comprenden ni su carácter ni su preparación, ni su carácter ni su preparación, ni tampoco sus experiencias espirituales. Lejos de haberle fallado, su intuición, le dice a Blavatsky, le ha protegido a usted. No podemos decir nada y hasta qué punto. Ninguno de aquellos con los que está en comunicación, su corresponsal puede darle a ella una verdadera descripción de usted. Es dudoso por todo lo que sabemos, aunque alguno tiene el poder de un mago, pues ni siquiera él comprende. Yo probaré a otro medium más honrado, que es Eglinton, cuando él se haya ido y veré qué resulta de ello. Incluso haré eso por la sociedad, su trabajo es diferente al nuestro y a él no le interesa la vida interior de usted. Aquí hay un poco de traslape con las cartas, porque ven ustedes que en una carta anterior él ya fue a visitar a Eglinton, el maestro, y en esta apenas lo va a ir a visitar, pero bueno, Barker hizo lo que pudo a la hora de organizar las cartas, pero bueno, eso más o menos es como para ir siguiendo más o menos la secuencia de acontecimientos. Si alguien tiene poder, no ha querido ejercerlo. No comprendemos si se pretende que nosotros hayamos dado alguna información. Parece que la sugerencia se lance sin ninguna afirmación formal. Al mismo tiempo, podemos decir claramente que en ningún momento hemos sostenido ninguna relación con su amiga sobre el tema. Ella no nos conoce en absoluto y nosotros no sabemos nada de esta logia o fraternidad de la que se habla. El problema aquí es que, como vimos en la sesión anterior, eh, el espíritu, este imperator, dijo no saber nada de los maestros, y lo cual puso eh, un poco mosqueado a los que estaban vinculados con el espíritu. Pero ya hablamos en la sesión anterior, ¿se acuerdan de que de que lo que se escuchaba no era necesariamente imperator siempre, sino que había varios que entraban un poco en la cabeza del escuchante? En cuanto al hecho de que yo hubiera podido tomar otro espíritu por imperator, se me dice con seguridad que usted no confundiría ningún otro espíritu con nosotros. Sería imposible. Nosotros somos los que nos hemos revelado ante usted, nadie más, y nuestros nombres y nuestras apariencias no podrían ser tomadas por otros. Nosotros hemos sido permanentemente su guardián y nadie más ocupa nuestro lugar. No.
El sexto principio no se puede desplazar. Bueno, con eso cerramos lo que vimos la vez pasada y lo que vamos a continuar es ya lo que sigue. Ahora entonces arrancamos, todo eso ya se vio la semana pasada y ahora vamos a entrar en la continuación de esta carta que es compleja, tiene su complejidad. Dice, y como consecuencia y sin error posible, puedo decir aquí que Imperator afirmó cuando vino a mí por primera vez y muchas veces después, que él había estado conmigo toda mi vida, porque yo no era consciente de su presencia hasta que él lo reveló. Bueno, aquí entonces seguimos hablando de Imperator y la relación que tenía con su oyente. Dice, y como consecuencia y sin error posible, puedo decir que Imperator me dijo a mí que por primera vez después de él no había estado conmigo toda mi vida y que solamente en un momento yo no era consciente de esto hasta que se reveló. No en el monte Athos con toda seguridad, sino en otro lugar completamente distinto y de otra manera. El desarrollo coherente de mi mediumnidad ha sido continuo, no hay ninguna laguna. Ahora la mediumnidad objetiva ha desaparecido y mi sentido espiritual interno está abierto. Ayer Stanton Moses, bueno, ya ven que usted también tiene un problema de personalidad. Bueno, ayer mismo pedí y obtuve de Imperator, que era claramente visible y audible para mí, una exacta y precisa reiteración de lo que tan a menudo ha repetido. Y me siento avergonzado de pedirle que repita su afirmación. Sea cual sea la explicación, tenga usted la seguridad, sin lugar a dudas, de que él no solo es un hermano, sino que no conoce nada en absoluto de los seres a los que se les llama hermanos. Ahí nos quedamos también. Su advertencia de Imperator pone por esos signos de interrogación, por lo que se refiere a estar sobre una pista falsa. Suponiendo que esta historia fuera un invento de la vieja dama, la he tenido en cuenta. Uno debe atenerse a toda suerte de teorías para explicar una cosa así, pero yo no he estado defendiéndola durante años contra todo tipo de calumnias y la creyera capaz de simple y vulgar fraude. Bueno, en esto nos quedamos la vez pasada y por eso es que era tan importante repetirlo para poder entrar en el esquema. Hablamos un poco de las pistas falsas y en general vamos a empezar a hablar ahora un poco de lo que al maestro le sucedió. Y para eso vamos a bucear un poco en lo que es el estudio fenomenológico que aparece acá. Bueno, aquí aparece en rojo, desgraciadamente, está el hecho de que no solo el alegato es incompatible con todo lo sucedido, sino que los supuestos hechos que se exponen son precisamente aquellos y solo aquellos que yo di a conocer. Las suposiciones que se hacen están tan absurdamente alejadas de la verdad como puede demostrarse por la evidencia que no se apoya solo en mí, que está muy claro que son simples conjeturas. Esta es una crítica vil y vulgar destructiva del lado negativo de los que nos atacan para generar entonces un estupor en la gente y que la gente que tiene un mínimo de duda respecto a la existencia de lo que no ve, y eso es un problema de Occidente en general, esa pequeñita duda que queda del 5% que se ve obligado a creer, puede crecer a través de los hermanos de la sombra. Aquí vamos a hacer entonces algo que yo he tratado de investigar mucho para poder decir esto. Cuando una persona viene de una educación escéptica compleja, que es lo que pasa en todo Occidente, cuando se le habla a esta persona de cosas que no ha podido ver o constatar porque pertenecen a la parte abstracta, siempre se queda ahí un trocito de duda. Y ese trocito de duda se puede aplastar cuando la persona ama profundamente a la persona que supuestamente está diciendo aquello de lo que se puede dudar, con lo cual caería en una fe ciega que no es lo que la teosofía quiere de la gente. Lo que quiere es que controle esa duda y, por supuesto, desarrolle bastante fe y aprenda con lealtad a defender entonces este tipo de principios cuando esto se dice. En el momento entonces que Stanton Moses empieza a tener su espíritu guía, que es Imperator, el maestro nos dice lo muy descolocado que estaba él y cuando este espíritu guía de pronto dice que fue el último de los grandes místicos de la antigüedad, Malaquías y etcétera, entonces se da como se da a sí mismo una importancia y una relevancia, entonces todos los que escuchamos pasivamente escuchan y luego ese mismo espíritu dice que no tiene ni idea de los maestros, que nunca ha oído hablar de ellos, ese 5% empieza a crecer, aumenta el escepticismo y eso es un ataque frontal contra la existencia de los maestros que por supuesto que también debe haber parasitado a mucha gente en la época y por eso termina esta página diciendo, esa es una crítica destructiva que proviene del lado negativo, es decir, de los hermanos de la sombra. Bueno, por fin pude más o menos tratar de cerrar esta explicación para entender ahora por qué vamos a analizar esto con más detalle. Pues aquí está el buscador, que somos nosotros, con la lupa, para tratar, siempre andamos viendo pues, lo que se dice, pero andamos buscándole ahí lo que está mal. Y bueno, eso es muy problemático cuando estamos viendo un número 9, como aparece aquí, entonces porque los dos tienen razón, el que lo ve de este lado es un 9 y el que lo ve del otro es un 6. Y entonces tenemos la noesis,
es el acto psíquico en sí, en la fenomenología, y el noema es el contenido del acto. Una interpretación noética de la calle que está allí es una descripción casi fotográfica. Por lo tanto, no vamos a tener problemas cuando muchos veamos ese cuadro. Porque vamos a decir, ¿es un lugar oscuro? Sí. ¿Hay algunas farolas alumbrando? Sí. ¿Se puede ver un poco la calle que es tipo empedrado, lo que sea? Bueno, sí. ¿Hay un poco de reflejo como si estuviera mojado una parte izquierda? Sí. Eso se llama noesis. Pero noema es el contenido del acto. Y entonces, cuando alguien dice, qué te hace sentir esta calle? Y alguien dice, pues es una calle peligrosa. Pues eso ya lo vi yo. Es una calle triste. Es, es una calle deprimente. Ese tipo de cosas no necesariamente están ahí. Están en la percepción que cada persona tiene acerca de aquello que se ve. Entonces, cuando nosotros escuchamos que una persona, aunque tenga mucha claridad y mucha vehemencia, nos relata esta calle y nos dice, primero nos va a decir la parte no ética, es un callejón oscuro, con farolas, etcétera, pues nosotros nos hacemos una idea, aunque no hayamos visto la imagen. Pero luego pone la parte noemática y es un callejón muy importante para el desarrollo personal de las personas. Pero luego llega otra persona que también tiene mucha importancia, Imperator, y dice, yo no tengo ni idea de ese callejón, jamás he sabido de este tema. Y además yo era Malaquías. Y entonces la gente dice, ah, caray, debemos creer en el primer relato que se hizo. ¿Sí me explico? A eso se está refiriendo y por eso estoy haciendo aquí esta. La realidad es una calle nocturna con tres farolas y reflejos y el noemático una calle peligrosa, tenebrosa, da miedo, se siente pobreza, riesgo para alguien que pase por ahí. Eso no necesariamente está en esa calle. Entonces, el problema de la objetividad a través de la fenomenología. La fenomenología es un movimiento filosófico que se centra en el estudio de la experiencia humana y de la manera en que se manifiesta la conciencia. La palabra proviene del griego antiguo, painomenon, que significa aparición o fenómeno, y logos, que significa estudio y tratado. Existen importantes diferencias en la forma en la que las distintas ramas de la fenomenología abordan la subjetividad, porque ese es el tema con esto. Por ejemplo, según Heidegger, el famosísimo Heidegger, las verdades están situadas contextualmente, o sea, no están en el foco, sino en el contexto, y dependen de lo histórico, lo cultural y el contexto social en el que emergen. Y lo histórico para los maestros es que no había esta información a la mano de los occidentales. Lo cultural es que la cultura occidental es diferente a la cultura oriental y el contexto social pues tiene mucho que ver con lo que sería la reputación, el prestigio, el pedigrí de las personas que hablan, etcétera. En cuyo caso los dos británicos que recibieron eso tampoco estaban muy versados. En él emergen pues prácticamente lo que va a ser el que nosotros podamos confiar y por lo tanto integrar e introyectar esas verdades. Otros tipos incluyen la hermenéutica, la genética y la encarnada. Todas son diferentes ramas de la fenomenología. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación. Pueden ser vistas como representantes de diferentes filosofías a pesar de compartir el enfoque fundamental común de lo que se investiga, el fenómeno. Bueno, después de este análisis, aquí vamos a ver que era muy difícil defender el ataque que vino a raíz de Imperato. Era muy complejo respecto a la credibilidad de los maestros. Y aquí está el famoso que vea el Stainton Moses, que es el que va a firmar al final esta parte, este trozo de la carta. Ahora bien, ¿qué prueba positiva se ha presentado de que no existimos? Dice, ninguna. Puede aportarse alguna, que ese también es otro problema del occidental, y me refiero a todos los que estamos viendo esta clase. ¿Cuál es el punto medio, la línea media es que una persona puede decir, yo puedo poner pruebas de que Dios existe y poner pruebas de que Dios no existe. Y luego tiene que tomar una decisión y decir, yo soy escéptico, recalcitrante, y entonces digo que los maestros no existen. Y alguien puede decir, a ver, lo que dice Imperator es que nunca ha oído hablar de ellos. Y puede el que está interpelando decir, sí, 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 pero Imperator era Malaquías, ni más ni menos. Y el otro puede insistir, aunque sea Malaquías y aunque sea la quinta maravilla del mundo, lo que está diciendo es que nunca ha oído hablar de ellos, no está diciendo que no existan. Eres tú, en la parte noemática, el que está derivando esto a la inexistencia de los maestros. Ese es el problema de la fenomenología y por eso quería yo como resaltarlo para que lo veamos. ¿Cuántas veces nos hemos privado de cosas importantes porque tenemos ese defecto? Bueno. Perdóneme por extenderme tanto sobre este tema, dice el maestro, veo que en realidad he llegado a un punto en el que confluyen dos caminos y constato tristemente que fragmentos de la verdad oculta demuestra que el espiritismo y el ocultismo son incompatibles.
Fragmentos de la verdad oculta es un libro de Blavatsky, ahorita vamos a hablar un poco de él. Sentiría de todo corazón que usted hubiera despreciado su tiempo y energía en algo que no puede mostrarse que esté basado en la verdad. De ahí mi deseo de llegar al fondo de esta cuestión. De otro modo lo descartaría con mucho desprecio. En cuanto a lo que usted dice de la vieja dama de Blavatsky, considere solo las oportunidades que he tenido de formarme una opinión. Con mis mejores y cordiales deseos, y aquí está firmando Stanton Moses. Bueno, aquí viene un poco la explicación en un asterisco para tratar de ampliar lo que se estaba hablando acerca de Madame Levendorf para un niño con mediunidad rusa. Así son Jesús y Juan el Bautista para Edward Maitland. Maitland es el psíquico que estuvo siguiendo el maestro para tratar también de adherirlo al conocimiento teosófico. Tan verdaderos y tan honrados y sinceros como Stanton Moses, aunque ninguno de ellos conoció al otro. Y Juan el Bautista nunca oyó hablar de Jesús, que es una abstracción espiritual y no un hombre que viviera en aquella época. ¿Y acaso Maitland no ve al primero y al segundo, Hermes y Elías, y de todos modos cree en ellos? Aquí viene entonces toda una perorata para tratar de ver cómo opera la ignorancia. Amarramos cosas, contextualizamos las cosas, trabajamos sobre el contexto y lo peor para nosotros es que nos desbarrancamos de un acto de fe. Por supuesto, hay muchos farsantes, hay muchos impostores, hay muchas personas que nos engañan y aquí la sabiduría es discernir, como dice a los pies del maestro, y tratar de intuir, tratar de despertar la intuición interiormente para saber qué pista podemos seguir y qué pista no podemos seguir. Entonces, está muy bien la carta en lo que a esto respecta. Bueno, voy a terminarla. Ya vieron ahí toda la perorata que se hace para tratar de poner como orden y ubicación respecto a las conclusiones que sacamos cuando no deberíamos y deberíamos quedarnos entonces con la parte noética y no con la noemática. Bueno, vamos a ver fragmentos de verdades ocultas de Blavatsky. Lo primero que hace en ese libro, y por eso el maestro está diciendo que había una incompatibilidad entre los espiritistas y los ocultistas. Bueno, la división de los espiritistas, cuerpo, alma y alma espiritual o espíritu. El alma para los espiritistas era el periespíritu, y en la de los ocultistas el cuerpo físico, el cuerpo vital, el Jivatman, con una fuerza indestructible cuando se desconoce el rango de átomos atraída de inmediato por otros. Después en la parte del medio está el cuerpo astral, la forma astral, el Kamarupa. El cuerpo astral es el Linga Sarira, la forma astral sería el Kamarupa, y la inteligencia animal o física o conciencia o ego análogo, aunque más elevado que el resto de los animales. Bueno, y luego está el alma espiritual o espiritual, que es la inteligencia o conciencia superior o espiritual del ego espiritual, y hasta abajo el espíritu, una emanación de lo absoluto, un rayo de la absolutidad. Bueno, ahí se ve qué tan elaborada está la descripción de los ocultistas y qué tan poco elaborada la de los espiritistas, que están concluyendo demasiadas cosas a través de experiencias de famoso Kardec, que era el de la época, y lo poco que se podía concluir acerca de lo abstracto, cuando lo poco que se veía era el poder atraer espíritus y de ahí sacar montones de conclusiones, con todo el daño además que se hacía. Vamos a ver un poco de fragmentos de la verdad oculta del libro este que el maestro narra. Y aquí les hice una síntesis nada más, y al que quiera leerlo con cuidado, pues bájelo de internet, que ahí está gratuito. Fragmentos de la verdad oculta. Hemos recibido a un hermano teósofo una nota interesante y clemente acerca de algunos presuntos errores de los ocultistas cuando consideran los fenómenos del espiritismo. Por eso estaba hablando el maestro, les puse exactamente esta parte. El tópico es de interés universal y por ende no requiere una excusa pública. Algunos fragmentos de las lecciones se nos impartieron en las escuelas ocultas acerca de este tema. Esto puede ayudar a remover algunas de las dificultades y tiende a transmitir a los espiritistas en general una concepción más clara de las causas de muchos fenómenos que han experimentado. Ojo con esto. Entonces, lo que dice Blavatsky, esto puede ayudar a remover algunas dificultades que los espiritistas tienen a la hora de concluir cosas con la fragilidad de los fenómenos que observan y tiende a transmitir a los espiritistas en general una concepción más clara de las causas de muchos fenómenos que ellos han experimentado, para que hagan conclusiones apropiadas. Bueno, los teósofos que niegan a los espíritus de los fallecidos un papel legítimo en los fenómenos maravillosos son un pequeño número, ya que la mayoría de los teósofos se interesan muy poco por el espiritismo, si es que algunos se interesan en ese tema. En efecto, nuestros miembros pueden dividirse en 5 clases principales descritas de la forma siguiente. Está hablando de los teósofos. Primero, individuos profundamente interesados en el renacimiento de sus respectivas filosofías religiosas en toda la pureza pristina. Los devotos budistas son los más numerosos en este grupo.
No saben ni se interesan por el espiritismo en absoluto. 2. Estudiantes de varias filosofías buscadores de la verdad, no importando de dónde ésta pueda proceder. No tienen tapujos, no tienen dogmas, no tienen problemas. No creen en los espíritus ni los niegan, están en el medio. Están abiertos a la convicción, sin embargo, no aceptan testimonios de segunda mano, se van a las fuentes originales. Esos son los estudiantes de varias filosofías. 3. Materialistas librepensadores y agnósticos. Muy poco interesados en el binomio ocultismo-espiritismo, no les interesa. Su único interés es el de liberar a las masas de las cadenas de la ignorancia y de la superstición. ¿Cómo? Educándolas. Muchos, la mayoría de ellos, son filántropos que consideran más importante dedicar sus energías a la asistencia de los vivos que ocupar su tiempo conversando con los muertos. Esto es muy interesante. Y aquí entonces hay otro grupo. 4. Los espiritualistas y espiritistas que no se les podía acusar de tal herejía. Y finalmente los ocultistas, que constituyen solo una fracción minúscula de la sociedad teosófica. Estos últimos son los únicos verdaderos teósofos a los cuales se les puede endilgar la acusación mencionada al principio, y si traspasamos el velo de las palabras, los cuales esconden más o menos las ideas de los espiritistas y de los ocultistas. Se probará que hasta ellos no difieren mucho sobre estos puntos que acaba de mencionar Blavatsky. Bueno, con esto hace una clasificación. Muchos estamos entre materialistas librepensadores, los profundamente interesados, que principalmente hay una proporción budista muy grande, los filósofos buscadores de la verdad. Bueno, ya vimos ahí todo lo que está diciendo. Desde luego, en este caso, como en muchos otros, la divergencia aparentemente irreconciliable entre los del binomio deriva en gran medida de los diferentes sentidos atribuidos a los mismos términos. Nosotros concordamos con eso que pensamos que dijo Bacon. Las palabras confunden profundamente la sabiduría de los más sabios, y como un arco tártaro lanzan las flechas hacia atrás en las mentes de las que lo siguen. Es una frase tremenda de Bacon, pero sabemos quién era Francis Bacon. Además de ser un sir, o sea, un caballero de la nobleza británica, o sea, un hombre con un desarrollo monumental. Entonces, la frase es increíble. Las palabras confunden profundamente la sabiduría de los más sabios, porque hay la intención de confundirlos, y para eso se utiliza una de las jergas más importantes de todos los idiomas, que es una combinación de la parte de la interpretación en los lenguajes polisémicos, en donde una sola palabra puede significar dos o tres o más cosas, con los significados heurísticos que tiene el discurso, más con el pedigrí que tiene quien lo habla, como pasó con Imperator. Y entonces lo que está haciendo es muy cierto, porque ya causó estragos el famoso Imperator con el que habíamos hablado allí. Bueno, esto es entonces para que nos vayamos ubicando en la palabra que dijo, que es muy buena. Las palabras confunden profundamente la sabiduría de los más sabios, y como un arco tártaro lanzan las flechas hacia atrás en las mentes de los que siguen a estos, que son los sabios. Y al final, pues todos están errados. Por ello, el conflicto de opiniones entre los espiritistas y los ocultistas se debe solo al hecho de que los espiritistas, sobreestimando la cualidad y el carácter de las entidades comunicantes, ojo, sobreestimando por mucho las cualidades de aquellos espíritus que bajan y hablan con ellos, dignifican con el nombre de espíritus ciertas reliquias de los seres humanos fallecidos, mientras los ocultistas reservan el nombre de espíritu para el principio más elevado de la naturaleza humana, y tratan esas reliquias como simples eidolons o simulacros astrales del espíritu, cascarones, etc. A fin de entender claramente la idea de los ocultistas, es necesario considerar la constitución del ser humano vivo, hasta la teoría espiritista, que enseña que una trinidad compuesta por, bueno, etcétera. Ya eso fue lo que estaba en la otra página de ahí. Espero que con eso hayamos podido juntos hacer un análisis de lo que dijo Blavatsky y de lo que dijo el maestro en relación a esta división, porque estaba la pugna muy fuerte con el conocimiento teosófico, que es verdadero, de los conocimientos de los espiritistas, que eran conclusiones que sacaban a partir de Alex Kardec y todas las instituciones que surgieron en esa época. Y por otro lado, pues ya saben, todas las órdenes religiosas que también se sentían amenazadas por la llegada de los maestros. Bueno, más sobre el tema. Entonces tenemos aquí, para llegar a esa verdad que estamos observando como libre pensadores, somos un continuo del observador y de lo observado. De lo contrario, si están separados, debe ocurrir un conflicto entre lo que ocurre y lo que se observa. Ahí está noesis y noemo. Enojo es algo diferente a mí, y yo, alguien separado, debo aprender a controlar a aquello que es el enojo. Una cosa es el enojo, otra cosa es tu enojo y otra cosa es mi enojo. Bajo esta perspectiva, debo controlarlo todo.
El poder entender cuando tú estás enojado, el poder entenderme cuando yo estoy enojado y entender lo que significa este concepto. Cosas ajenas a mí, y esto implica supresión o represión, conformidad, imitación. Cuando se trasciende esa división, se puede observar la totalidad de la conciencia sin ninguna clase de análisis. ¿De quién viene esto? Pues de Krishnamurti, que es el que le entró fuerte a todo este tipo de cosas. Unidad, que cada ser que se sienta uno conmigo sepa también que es uno con todos los demás, en la Declaración Universal. Proyección, observo en el otro lo que en realidad es mío, y aquí tenemos uno de los dibujos de Escher, que nos confunde porque parece que unos van subiendo y otros bajando, pero están en el mismo plano bidimensional. Y ahora vamos a ver un poco a Krishnamurti hablando del tema este. Vamos a ver, no voy a pasar todo el video, pero vamos a analizar. Please, if you understand this one radical principle, you will have understood something immense. That where there is an observer separating himself from the thing he observes. Bueno, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Bájenlo, por favor, para que lo lean. Viene también subtitulado en español. Y entonces está diciendo que eso es algo súper importante. Súper importante. Es muy cortito, pero hay que revisarlo bien. Entonces, les dice, por favor, please, if you understand this one si ustedes radical entienden esto, que es un principio radical, you will have understood something entonces immense. ustedes podrán entender algo que es inmenso. That where there is an observer, ¿dónde está el observador? Separating himself from the thing he observes, separado él de aquello que there observa. must be conflict. Tiene que haber un conflicto, si lo ve de esa manera. As long as I say, Así como yo digo, anger is different from me, el enojo es I must diferente a mí control anger. y debo I must controlarlo, be anger. debo I must cambiarlo, control my thought. I debo must cambiar mi control pensamiento acerca del my anger. In that there is division. Therefore, there Y ahí se hace una división y se crea un conflicto. implies suppression. Un conflicto Conformity. implica supresión, Implication. conformidad, imitación. Involved. Todo lo que está If envuelto en you eso. really see the beauty of this, Si entendemos lo hermoso you de will esto, observe the totality of consciousness. ustedes observan la totalidad de la conciencia. Bueno, una de las cosas que vi con Gaspar y la puse de hecho en el libro, es lo que era un artículo de John Algio, cuando empieza a hablar de el principio este de Deusis, Demonius Inversus, y él lo comenta que es peligroso hablar de esto, porque no estamos preparados en Occidente para ver las cosas como continuidad, como lo ven en Oriente. Y para nosotros lo alto y lo bajo son dos cosas diferentes. Lo ancho y lo angosto son cosas diferentes. Para ellos es lo mismo. La luz y la oscuridad, estudiamos por un lado la oscuridad, por otro lado estudiamos la luz. Y ellos no, estudian el continuo luz-oscuridad. Y si nos movemos, como es un continuo, es una cuerda, pues nos vamos para allá, nos venimos para acá, y es lo mismo. Y es lo que está diciendo aquí Krishnamurti, entonces que no podemos separar las cosas. Y aquí en café, bueno, en gris, les puse una síntesis de lo que está diciendo en este vídeo. Bueno, continuamos. Perdón. Esto es un poco el conocimiento representado y cómo se da esto. Ya cuando suban el vídeo y lo leen con más cuidado, es nada más para reforzar lo que estábamos viendo acá, ya con lo que sería las redacciones más contemporáneas de esto. Y ahora sí nos pasamos a la carta 91. Carta 91. Carta 91, cambiamos un poco de tercio, ya estamos en otra carta. Carta 91A, recibida en Allahabad, en la estación del frío, o sea, en invierno en 1882-83, se entiende que es diciembre. Lea la carta adjunta de CCM, de Mosey, evoque sus recuerdos y luego dígale a Sinet toda la verdad sobre el mensaje que yo le di a usted en Londres, referente a las 100 libras, o está hablando cosas, en presencia del señor Billing y de Upasika, que es Blavatsky. No se olvide de comentar las condiciones de las cuales hablé. No deje que HPB vea la carta que se está enviando a este señor, pero devuélvala a Allahabad con sus comentarios. Atentamente, KH. Por eso es la carta 91A. Carta 91B. Recibí la carta entonces de este señor CCM, de Massey y la de usted, y entregue la primera al señor Olcott para contestarla. ¿Se acuerdan que estaba gestionando un conflicto enorme y los no estaban como muy cuidadosos de cuándo se mandaba algo, cuándo se daba a conocer? La primera carta que enviaron no fue bien vista, o sea, había todo un lío ahí, entonces por eso está siendo muy cuidadoso el maestro. Entregue la primera al señor Olcott para contestarla. De este modo, la mitad de la perjudicial acusación queda anulada y explicada de una manera bastante natural, con la persona más afectada por la calumnia. Bueno, pobre mujer, incesante e intensamente absorbida por el solo pensamiento de su trabajo, la causa y la sociedad.
el trabajo, dice, esta mujer está incesantemente absorbida, está metida a fondo. Todo su pensamiento tiene que ir sobre la causa, que es la teosofía, en este caso la doctrina secreta que estaba escribiendo, y la sociedad teosófica. Incluso su negligencia y su falta de memoria, sus olvidos y sus distracciones son considerados como actos criminales cuando la mujer está metida en esto. Otra vez he osmoseado ahora la contestación de él para devolverla con unas cuantas palabras más de explicación que deben llegar a mí. Con esto hay otro modelo que ya no voy a entretenerlos tanto con eso, que se llama estado crepuscular, que es cuando una persona tiene la incapacidad de ver la totalidad de una realidad y lo que hace es estrechar la conciencia, hace una especie de tubo, y con este tubo solamente ve trozos de esa realidad, y si apunta ese tubo, por ejemplo, a los olvidos, a las distracciones y la falta de memoria, pues entonces empezamos a machacar a una persona que en realidad está haciendo algo impresionantemente importante, y es lo que estaban haciendo con Blavatsky. La deducción del señor Massey de que no se disponía de la previsión del adepto en diversos casos destacados del fracaso teosófico no es más que la afirmación del antiguo error de que la sección de miembros y acciones de los fundadores y de los chelas están controladas por nosotros. La otra acusación que se había hecho de los occidentales que estaban allí era que pues, todo lo controlaban los maestros y que entonces los chelas no quieren decir algo porque quieren guardarse el conocimiento para ellos mismos. Todo ¿se acuerdan ustedes de lo que ya hemos visto? Entonces, por eso repito, para entender un poco lo que quiere decir aquí el maestro. La deducción que dedujo el señor Massey de que no se disponía de la previsión del adepto, que es una especie de sarcasmo, en diversos casos destacados del fracaso teosófico, no es más que la confirmación del antiguo error de que la selección de miembros que se hacen para chelas y de las acciones de los fundadores y de los chelas están controlados por nosotros. Entonces, por eso se hizo el sarcasmo. Esto se ha negado a menudo y, según creo, le ha sido suficientemente aclarado a usted en mi carta de Darjeeling. Pero los objetares se aterran a su teoría, a pesar de todo. Nosotros no tomamos parte de los acontecimientos ni generalmente los guiamos. Repito, nosotros, está hablando el maestro por ellos, no tomamos parte de los acontecimientos, no formamos parte de los acontecimientos y generalmente tampoco los guiamos. ¿Se acuerdan que solo en procesos de vida o muerte muy complejos es cuando intervienen? Pues normalmente, generalmente no lo hace. Sin embargo, vea usted la serie de nombres que él cita y verá que cada hombre fue un factor útil para producir el resultado esencial. Y aquí entonces está proponiendo abrir el estado crepuscular. Cuando abrimos el estado crepuscular, empezamos a entender los antecedentes, los consecuentes, y vemos que ese trozo tiene sentido cuando vemos el todo. Porque si vemos el todo sin el contexto, no lo entendemos. Y aquí los maestros están entonces sugiriendo esto. Entonces, nosotros no guiamos los acontecimientos ni participamos en ellos, sin embargo, vea usted la serie de nombres que él cita y verá que cada hombre fue un factor útil para producir el resultado. Un hombre llevó a algo que era importante, ese hombre, para que ese algo pasara, que a su vez llevó a lo que sigue, y así se hace un algoritmo. Hurrichun condujo al grupo hacia Bombay, aunque ellos se habían separado para ir a Madrás, lo cual en la etapa en la que se encuentra el movimiento teosófico hubiera sido fatal. Entonces, bueno, hubo que quitarlo, es lo que se entiende aquí. Luego, Bimbridge y la señorita Bates dieron un carácter inglés al grupo, lo anglijaron y desde el primer momento resultó de mucho provecho, al ser la causa de un encarnizado ataque periodístico a los fundadores, lo cual originó una reacción, una vez que hubieron los ataques a los maestros. Dayanan imprimió el movimiento un sello de nacionalismo ario. Y finalmente el señor Hume, que ya es el enemigo secreto de nosotros y que probablemente se convertiría en el enemigo declarado de la causa teosófica, ha ayudado a ello enormemente con su influencia y lo fomentará a pesar de sí mismo como consecuencia del resultado de su deserción, que sabemos todos porque ya estaba un mago negro metido ahí en esa cabeza. Bueno, en cada caso, al individuo traidor y enemigo se le dio su oportunidad de tomar decisiones, y si no fuera por su falta de rigidez moral, de ello podría haberse derivado un bien incalculable para su karma personal, que dice Asinet. Repito, en cada caso de ese de ese algoritmo, en donde las cosas tenían que pasar como A y B para que el algoritmo continuara, en cada caso, al individuo traidor y enemigo se le dio su oportunidad de decidir y cambiar las señales del algoritmo, que como sabemos es sí o no, y eso cambia totalmente la ruta. Se le dio su oportunidad. Y si no fuera por su falta de rigidez de usted, falta de rigidez moral,
Una moral cuando se hace muy rígida y pierde ya no es una moral en el sentido profundo de la palabra, ya es un fanático. Entonces, de ello podría haberse derivado un bien incalculable para su karma personal, pero no pudo, usted es muy rígido. La señora Billing es una medium, y con eso queda dicho todo. Excepto eso, que entre los mediums ella es la más honrada, si no la mejor, pero la más honrada, es lo que el maestro está explicándole a Cine. ¿Ha visto el señor Massey la respuesta de ella a la señora Simpson, la medium de Boston? Que las preguntas muy comprometedoras, sin duda para la profetisa evidente de Nueva Inglaterra, deberían presentarse como pruebas de su culpabilidad. Podría preguntarse si es honrada. ¿Por qué no ha desenmascarado pro bono público a todos estos falsos medios? ¿Por qué esta señora no ha desenmascarado si lo sabe? Porque es una psíquica profunda. ¿Por qué no ha desenmascarado pro bono? Pro bono quiere decir gratis. Cuando una persona tiene mucho desarrollo y hace cosas gratis, se dice que las hace pro bono, o sea, sin cobrar, pudiendo cobrar, no cobra. Esto implica que esta señora cobraba. Y entonces pro bono podía haberlo hecho porque una persona con una espiritualidad muy desarrollada puede cobrar cantidades muy reducidas de dinero por las cosas que tiene de acuerdo a sus facultades. Entonces, ¿por qué no ha desenmascarado pro bono al público a todos los falsos medios? Ella trató de advertir a sus amigos repetidas veces y el resultado fue que los amigos la abandonaron y ella misma fue considerada como una difamadora, como un Judas. Ella trató indirectamente de obrar de esta manera. Ella trató indirectamente de obrar de esta manera. En el caso de la señorita Cook, una joven, bueno, en ese caso ella trató de hacerlo de esa manera. Pídale al señor Massey que recuerde cuáles eran sus sentimientos en 1879, en la época en la que estaba investigando los fenómenos de materialización de esta señorita, cuando fue advertido por la señora Billing, con toda cautela y por HP bruscamente, que estaba confundiendo un trozo de muselina blanca con un espíritu. Eso le dijo la señora Billing, con toda cautela. O también lo hizo HPV, pero bruscamente, porque ven que HPV era de armas tomar. Y esta lo hizo con cautela, pero el mensaje es el mismo. Está usted confundiendo un trozo de muselina blanca con un espíritu. No son lo mismo. En vuestro mundo de Maya, de calidoscopios y cambios de sentimientos, la verdad es un artículo que raramente se pide en el mercado. Repito, en vuestro mundo mayábico donde estamos, y de caleidoscopios donde todo cambia según se mueven las cosas, de cambios y sentimientos, la verdad es un artículo que raramente se pide en el mercado. Tiene sus épocas, son muy cortas. Esta mujer tiene más virtudes genuinas y más honestidad en su dedo meñique que muchas de las que puedan reunir juntos los mediums, que nunca de los que nunca se ha desconfiado. Aquí podíamos hacer una pausa para hablar de que por qué no se había desconfiado de los medios, porque de alguna manera adquirió un protagonismo enorme Kardec y todos los que empezaron a hacer las sesiones mediumnínicas, que eran especiales y veían, pues se juntaban, saben ustedes, toda la técnica que hacía ahí sobre una mesa y los golpes y luego la bajada, todo eso que hacía llamó muchísimo la atención, la asociación esta internacional de poderes psíquicos, todo eso que se movió antes de 1879 le generó una credibilidad importante. Por eso aquí el maestro termina diciendo, esta mujer en el puro dedo meñique tiene más honestidad que todos los medios juntos, de quienes nunca se ha desconfiado porque generaron credibilidad. Ella ha sido un miembro leal de la sociedad desde el momento en el que ingresó en ella, y sus salones de Nueva York son un centro de reunión para nuestros teósofos. Además, su lealtad es de aquellas que le ha hecho perder la estima a muchos protectores. A menos que Ski la vigíe atentamente, también ella puede convertirse en traidora, precisamente por ser un medium. Y aunque probablemente no es lo que ella quisiera, además de que en su estado normal es incapaz de falsedad ni superchería. Pero como todo ser humano, está metido en esa línea. Y como cuando es fuertemente atacado, se podría mover hacia lo gris y posteriormente a lo oscuro, es lo que yo entiendo que está diciendo ahí. Entonces, ella y cualquiera, a pesar de lo muy bien armada que está moralmente, podría moverse con tantos ataques. Yo no puedo evitar un sentimiento de repugnancia al entrar en detalles sobre este tema, aquel u otros fenómenos que puedan haber surgido. Ellos son los entretenimientos del principiante, la bajada esta de los seres, etcétera, lo que hacen los, los, este, los seguidores de Kardec. Y si nosotros en algunas ocasiones hemos satisfecho la sed de estos fenómenos, se acuerdan que hubo una necesidad que plantearon Hume y Sinet, que para atraer la atención de los occidentales era bueno hacer ciertas cosas
circenses casi para que la gente se interesara. Un poco para tratar de empatarse con lo que parecía con los atrayentes de estos cascarones. Como en el caso de Sean Olcott y en menor grado en el caso de usted al principio, puesto que conocíamos el desarrollo espiritual que de ello se derivaría. No nos sentimos obligados a dar explicaciones continuamente de las ilusorias apariciones debidas a la mezcla de negligencia y credulidad. No nos sentimos obligados a dar explicaciones de estas ilusiones de apariciones debidas a una mezcla de negligencia y credulidad o al ciego escepticismo, según el caso. Por el momento ofrecemos nuestro conocimiento, por lo menos parte de él, para que sea aceptado o rechazado, independientemente de sus propios méritos. Únicamente así, de la fuente de la cual emana. En cambio, no pedimos ni obediencia ni lealtad, ni siquiera cortesía, que ustedes tanto demandan. Más aún, antes preferiríamos que se nos ofreciera nada parecido a esas tres cosas, porque tendríamos que rechazar el amable ofrecimiento. Nosotros no queremos más que el bien de todo el grupo de teósofos británicos serios, y nos importa muy poco la opinión individual o lo que piense este o aquel miembro. No nos interesa. Nuestros 4 años de experiencia han marcado lo suficiente el futuro de las mejores relaciones posibles entre nosotros y los europeos, para volvernos todavía más prudentes con ustedes y menos pródigos en favores personales. Para mí, pues, es suficiente decir que Ski ha servido más de una vez como un mensajero e incluso como un portavoz de algunos de nosotros, y que en el caso que alude el señor Massey, la carta de un hermano escocés era auténtica, pero nosotros, incluido el hermano escocés, nos negamos rotundamente a entregársela misteriosamente, puesto que a pesar de las apasionadas súplicas de Upásica, de Palvaski, para que hiciéramos algunas excepciones en favor de Massey, su mejor y más querido amigo, un hombre al que ella quería, en el que confiaba tan incondicionalmente que llegó incluso a ofrecerse para sufrir un año más de largo y penoso trabajo en el exilio, lejos de la meta final, tan solo que consintiéramos favorecerle con nuestra presencia y nuestras enseñanzas. A pesar de todo esto, pues, no se nos permitió desperdiciar nuestras energías con tanta prodigalidad. Vamos a repetir esto. Dice, las apasionadas súplicas de Blavatsky. Entonces, el hermano escocés nos negamos rotundamente a entregársela misteriosamente, puesto que a pesar de las apasionadas súplicas de Upásica, para que hiciéramos algunas excepciones en favor de Massey, que era un buen sujeto, y su mejor y más querido amigo, un hombre al que ella quería, el amigo de Massey, en el que confiaba incondicionalmente, que llegó incluso Blavatsky a ofrecerse para sufrir un año más de largo y penoso trabajo en el exilio, lejos de la meta final, este amigo, tan solo que consintiéramos favorecerle con nuestra presencia y nuestras enseñanzas. A pesar de todo esto, pues, no se nos permitió desperdiciar nuestras energías con tanta prodigalidad. Por lo tanto, se dejó que Madame Blavatsky la enviara por correo, o si lo prefería, a través de Ski. Al haberle prohibido a M que ella se sirviera de sus propios poderes ocultos para esto, indudablemente que no se le puede imputar a ella ningún crimen, a menos que la absoluta y loca devoción de una gran idea y aquellos que ella considera sus mejores y más sinceros amigos pueda considerarse como una gran. Bueno, es algo que no le concedieron ella. Y, y ahora espero que me excuse de la necesidad de entrar en una explicación más detallada sobre el famoso asunto de la carta de Massey y Billy. Permítame únicamente aclararle cuál sería la impresión causada a alguien con una mente imparcial y sin prejuicios que llegara a leer la carta del señor Massey y la inaceptable evidencia contenida en ella. Y la inaceptable evidencia contenida en esa carta. 1. Ningún medium inteligente dispuesto a llevar a cabo el plan premeditado de una superchería tendría la estúpida idea de producir y colocar ante él con sus propias manos, en el caso de ella un libro de notas, ningún objeto en el cual el falso fenómeno iba a realizarse. Repito, ningún medium inteligente dispuesto a llevar a cabo un plan premeditado de una superchería, una chapuza, tendría la estúpida idea de producir y colocar ante él con sus propias manos, en el caso de un libro de notas, ningún objeto en el cual el falso fenómeno iba a realizarse. Si ella hubiera sabido que Ski colocaba la carta dentro de ese libro de notas, hay 99 probabilidades sobre 100 de que ella no se hubiera facilitado. Hace más de 20 años que ella hizo la mediumnidad su profesión. Si fue impostora y farsante sin escrúpulos una vez, tendría que haberlo sido muchas otras. Entre cientos de enemigos y entre un número todavía mayor de escépticos. Ella ha pasado triunfalmente y ha salido ilesa de las pruebas más comprometidas, produciendo los fenómenos mediumnísticos más extraordinarios. Su esposo, que arruinó ahora por la difamación, es el único que la acusa con pruebas documentales en la mano de ser una embaucadora.
HPV le escribió las más violentas cartas de reproche al marido e instó para que le expulsara de la sociedad. Ella lo detesta. ¿Para qué puedes buscar más motivos? Bueno, número 2. El señor Massey no es más que un pseudoprofeta cuando dice que supone que se le comunicará a usted que estas cosas fueron falsificaciones ocultas. Ya dieron por hecho que son falsas. No, el mensaje en la solapa posterior de la carta del doctor Wilde está escrito por ella, así como también la primera parte de la carta copiada y ahora citada por él para provecho de usted. La parte más perjudicial, en opinión de él, y en todo lo que se me alcanza, no hay ningún mal en ello, tal como ya lo expliqué. Ella no quiere que él sepa que ha utilizado esquí, de cuya entidad ella sabría que él desconfiaba, al haberse atribuido el verdadero esquí, las faltas y crímenes de varios otros esquís, y al ser incapaz, perdón, el señor Massey, de distinguir al uno de los otros. A su manera vaga e imprecisa, ella dijo lo siguiente: el que piense lo que quiera, que él piense lo que quiera, pero no tiene que sospechar de usted. Ha estado cerca de él con esquí a sus órdenes. Y encima de eso, la señora B, la hábil impostora, ducha y experimentada en engaños, hace precisamente aquello que se le pide claramente que no haga. Es decir, se acerca a él y le alarga el mismo libro del cual Esquí había puesto la carta. Muy habilidoso. Bueno, él arguye que aunque se concibiera de otra manera el engaño oculto, el contenido posterior de la carta era inconsistente con el supuesto objetivo, pues trata de la sociedad teosófica y de los adeptos con tan evidente y genuina devoción, etcétera, etcétera. Por lo que veo, el señor Massey no establece diferencia entre un falsificador oculto y uno común y corriente, con los que debe estar familiarizado en su práctica legal. Un falsificador oculto, no se puede decir esta palabra, un mago negro, hubiera falsificado la carta precisamente en ese tono. Jamás hubiera cometido el error de dejarse llevar por sus agravios personales, de modo que privaría su carta de la característica más ingeniosa. La sociedad teosófica no hubiera sido presentada por él como una superestructura levantada sobre el fraude, y es precisamente la impresión contraria la que se consigue. Digo, es porque la mitad de la carta es una falsedad y una falsedad muy oculta. El señor Massey tal vez pueda creerme, puesto que no se trata de la parte que concierne a la que se niega, toda la excepción de las palabras misterioso o algún otro lugar más misterioso. La última parte, precisamente aquella que el mismo Billing admitió a regañadientes, como dando justamente la impresión contraria. La rama Londres no presenta a nadie, ni vivo ni muerto, con toda seguridad que no es Lord Linsley, puesto que HPV no lo conocía. Ni ella tuvo entonces ni ha tenido después el menor interés por su señoría. Bueno, esta carta que es ya terminó la carta 91, está como desfaciendo en tuertos, enredos, malos entendidos, están luchando con los espiritistas muy fuerte, están falsificándose cosas y están, por supuesto, hay muchos problemas de ese tipo y los maestros están vueltos locos tratando de arreglar ahí los problemas y tratando de decirle a CINET cómo puede acomodarse en relación a lo que está sucediendo y cómo puede llevar toda la gestión política, cuándo poner cosas, cuándo dar informaciones, cuando las cosas están listas para ser escuchadas. Bueno, a eso se refiere toda esta carta. Y, y yo la voy a leer así nada más para no entrar en tanto detalle, porque es una carta que tiene mucho que ver con detalles que tenemos que profundizar mucho para entender lo que estaba sucediendo ahí. Y considero que es menos relevante que otras cartas, porque ya vimos que aquí había un lío monumental en todo lo que estaba pasando. Ya sabemos que Hume estaba poseído por un mago negro. Ya sabemos entonces que algunos tenían ciertas virtudes, que se atacó tremendamente a Blavatsky, que ya lo sabíamos, pero también a otras de las personas que, siendo con una moral intachable, estaban de alguna manera tratando de acercarse a la sociedad teosófica para estar bien con ellas, etcétera. Bueno, todo esto que está pasando es el resultado de otras cartas que hemos leído, en donde los maestros, cuando iban muy derechos y muy directos, pasaban cosas y se entendían mal y se generaba un problema por esa tendencia de la gente que estaba en aquel entonces de encontrar el detalle, el error, lo no comprensible y perder de vista lo importante, la esencia de las cartas y de las comunicaciones. Bueno, nos quedamos aquí en la carta 92. Creo que la fenomenología nos va a ayudar mucho a entender también lo que estaba pasando, para darle también un toque, por supuesto, 150 años después es más fácil analizar que habiendo estado en esa época.
donde estaba apenas entrando este conocimiento y la gente pues no estuvo a la altura de recibirlo porque ya había otros jugadores que llegaron antes. Estaba por un lado el materialismo, por otro lado el Kardec, porque había todo un glamour. Había hasta pinturas de los pintores de la época de los impresionistas, donde ponían escenas donde se estaban levantando las mesas ahí entre los que hacían las reuniones mediumínicas. Y por otro lado empezaron a ver como grandes sociedades donde se acercaban personas muy rimbombantes y llegan los maestros y encima están las órdenes religiosas. Esto pues fue muy complicado, los atacaron muy fuerte y sin tener la credibilidad suficiente. Bueno, es lo que están explicando estas cartas que estamos viendo en esta secuencia que nos pone Barker. Bueno, alguna pregunta, si no la hay, estamos hablando nada más dándole seguimiento, por eso puse lo de fenomenología, por si hubiera alguna duda. Pero si no la hay, bueno, la idea era poder avanzar más en estas cartas que hablan sobre lo mismo, de los líos que había y de que dijeron y subieron y bajaron y no hicieron y criticaron. Bueno, más o menos el que quiera ver con más detalle todo esto podrá, podrá verlo bien, pero ya vieron que de Imperator ahí tiene lo suyo y cómo se movieron las cosas los magos negros para generar tantos problemas, porque finalmente sí generaron grandes problemas para la credibilidad de los maestros. Bueno. Bueno, Enrique, muy buenas tardes a todos. Escuchándolo, ahora sí la carta, pues obviamente vemos que hay una rivalidad tremendísima, ¿no? Entre los teósofos y lo que sería los magos negros, ¿no? Y yo creo que esa rivalidad nunca ha dejado de existir hasta la fecha, ¿no? Tanto la parte oscura como la luz clara, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. Si se uniera todo esto realmente, como dicen ustedes, en una unidad, no habría conflicto, ¿no? Porque al final de cuentas cada quien persigue su propio punto de vista. Gracias, buen día. Pues sí, cuando estás disperso y todos van para el mismo lugar, acuérdense de Alicia en el País de las Maravillas, cuando está ese libro que es perfecto, está hecho por un matemático, y todo el tiempo está el conejo, y ellos entonces siempre hacen un equilibrio base cero. Si hay un cumpleaños, hay 364 no cumpleaños, y con eso ya tenemos el equilibrio, que así todo el libro va sobre esa nota. Y entonces hay muchas entrevistas de Alicia con la reina, ¿se acuerdan? Cuando la reina le dice que arranque una flor y dice, ¿por qué vamos a arrancar? Mejor con todo y tierra, porque si la vamos a matar si la arrancamos. Y empieza a darle muchas lecciones a la reina famosa. Pero una de los diálogos con el conejo y con Alicia es cuando Alicia le conoce al conejo que andaba siempre deprisa con el reloj. Dice, ¿voy bien o voy mal? Y le dice, pues ¿a dónde quieres ir? Dice, pues no sé, pues entonces vas perfecto. Entonces, si no se sabe dónde se quiere ir, y ese es el modelo de la dispersión. La dispersión, primero es una dispersión horizontal, hay 1000 caminos, y luego vertical, hay caminos más desarrollados y menos desarrollados. ¿Qué pasa cuando seguimos en lo horizontal un camino errado y encima ya se ha desarrollado? Ese es el problema de los maestros. Ellos llegan a tratar de corregir caminos que ya se han desarrollado. Ya la gente está muy metida en los errores. Ahora hay que desaprenderlos, volver a la horizontalidad y encontrar el camino correcto, como cuando alguien se fue por un camino torcido. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Pati. Y bueno, pues eso que está en estas cartas de en medio, estamos viendo ahí pues todo lo que pasaba y en general la pobre Blavatsky tenía que estar sorteando todo esto y bueno, de eso se está hablando entonces en las cartas. Muchas gracias chicos, nos vemos la próxima clase.